Dios. En el libro de Génesis comienza a narrarnos también que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Bueno, y a través de toda entonces la Escritura comienza a mostrarnos los medios y las maneras como el hombre puede acercarse a Dios. Y comienza Dios a dar también, dentro de toda esta revelación, comienza Dios a revelarse a sí mismo, a dar testimonio de sí mismo, a mostrarse a las generaciones, a la humanidad de sí mismo. Él está hablando de sí mismo. En el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, no dice nada más, no comienza a dar explicaciones. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde nació Dios? ¿Qué hizo Dios por acá, por allá? Nos da por sentado Dios, el Dios Elohim, el Dios Todopoderoso, el Dios de las Sagradas Escrituras, se hace presente y comienza a dar revelación de sí mismo. Y progresivamente entonces, a través de las Sagradas Escrituras va mostrándose ese Dios trino, ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso, ese Dios todopoderoso, ese Dios extraordinario que hace tantas cosas extraordinarias y tan maravillosas. En el principio entonces, la primera palabra sobre Dios es el Elohim, y Elohim, según la traducción, significa dioses. Y entendemos nosotros que dentro de la divinidad, para nosotros los cristianos, la divinidad está en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es una unidad perfecta, ¿cierto? La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una unidad, es una revelación de la unidad perfecta de Dios en relación con Dios mismo, de sí mismo. Y hay palabras que comienzan a hablar de la existencia de ese ser tan maravilloso, y comienza a dar la revelación de sí como un Dios trino, como un Dios eterno, que hace sus planes, que traza sus planes y que hace sus obras perfectas y maravillosas. Entonces, los hombres, en virtud de la experiencia del pecado y de no hacer una relación, establecer una relación con Dios, entonces ellos comienzan a hacer ídolos, a ser dioses de su imaginación. Toman las estrellas, toman el sol, toman las figuras aún de animales, y en la medida que el hombre se va metiendo en ese mundo de oscuridad y de tinieblas, entonces comienza a alejarse y comienza a perder conciencia del Dios único y del Dios verdadero. Entonces, a través de los siglos se comienzan a ver que los hombres comienzan a invocar los dioses que ellos mismos hacen, los ídolos que ellos mismos hacen, y comienzan a dar crédito a que esos ídolos y esos dioses, el cual ellos hacen, el cual ellos han diseñado, el cual ellos han elaborado, son los que les dan la vida, son los que les dan la provisión, son los que les dan la protección, son los que traen la bendición y el sustento para sus vidas. Y entonces, ante esos ídolos y ante esos dioses que ellos crean, ellos se inclinan, ellos les adoran, ellos les sirven, ellos le invocan, ellos entonces se someten y se sujetan a esas creencias, a eso que ellos han creído y han hecho para sí. Entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que se hacen ídolos de madera, se hacen ídolos de bronce, se hacen ídolos de piedra, se hacen ídolos de oro, se hacen ídolos de diferentes materiales y cosas y elementos que están en la tierra. Los diseñan, los crían y entonces invocan y los colocan como dioses. También hacen diseño de dioses e invocan entonces a los astros, sol, la luna, las estrellas. Es parte entonces de su culto y de su adoración y de su inclinación y de su servicio, porque se considera que de allá, como también en nuestros días se considera que los astros son los que dirigen, los que gobiernan, los que rigen, los que llevan el destino de los hombres. Y ahí están las personas cogidas, tomadas, creídas
como los que creen en los ídolos, como los que creen en los muertos, como los que creen en la superstición, como los que creen en tantas y tan numerosas creencias que hay en el mundo y a través de los siglos ha habido en el mundo. Todas estas creencias y todas estas prácticas y toda esta idolatría y todo este paganismo que el hombre ha hecho y ha vivido y ha experimentado y ha traspasado a las generaciones postreras, es lo que progresivamente ha venido borrando, ha venido quitando la imagen de ese Dios grande, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios eterno, de ese Dios único y verdadero, porque solo hay un Dios, ¿cierto? Solo hay un Dios, pero ese Dios, aún en nuestros tiempos, para usted, ¿cómo es ese Dios? ¿Sabe que en nuestros días, por las religiones, las organizaciones religiosas, los nuevos conceptos, las nuevas ideas, sabe que el Dios que se está haciendo la humanidad, o si aún se toman los textos sagrados, se toman las sagradas escrituras, están enseñando de que el Dios en estos tiempos, para estos tiempos, este Dios, por decir algo, si las personas están enfermas, ese Dios no sana. En estos tiempos ese Jesucristo no sana, porque dice que las sanidades y los milagros y todas esas cosas eran para el tiempo de la época del Señor Jesucristo, pero no para este tiempo. Entonces personas consideran que aunque tienen una creencia en Dios, aunque tienen una creencia en Cristo, no pueden creer que Jesucristo sea un sanador. No pueden creer que Jesucristo tenga el poder para sanar, para quitar sus dolencias, para hacer milagros en su vida. Y las personas, al no creer, al no aceptar esa luz, esa revelación, esa gran verdad de que Cristo es un Dios todopoderoso que sana, que hace milagros, sencillamente la persona acepta la enfermedad como parte de una calamidad de su vida, de una desgracia personal de su vida, y tiene que convivir y vivir y aún morir en esa condición. Porque en sí, para la persona ya no hay ninguna esperanza. Para sí la persona no hay una solución, no hay una respuesta, ¿cierto? Entonces creen en un Dios, creen en alguien extraordinario, en un ser superior, pero no creen que ese ser superior pueda hacer milagros. No puede hacer milagros en cuestión, hablando de sanidades, de hacer sanidades en el cuerpo, de hacer sanidad, de quitar enfermedades, hacer milagros en la vida, ¿cierto? Es una gran lucha en nuestros días en las iglesias cristianas, porque se ha venido olvidando y se ha venido negando y se ha venido quitando esa verdad, esa gran realidad, ese gran poder de Dios se ha venido anulando y se ha venido mostrando entonces un Cristo sí que murió en la cruz del Calvario, un Cristo sí que resucitó, pero hasta ahí llega ese Cristo, ese Señor, ese Salvador, ese Redentor, hasta ahí llega. Pero no se trasciende, no se va más allá de ver a ese Cristo de una forma más gloriosa, más poderosa, más extraordinaria, que en una presentación como la está haciendo aquí en el libro de Isaías. Ese Dios que no necesita el consejo de nadie, que no necesita la sabiduría de nadie, la ayuda de nadie. Ese Dios todopoderoso que dice que creó todas las estrellas, que creó todo el universo, que hizo todas las cosas y que aún las naciones le son como nada delante de Él. Ese Dios extraordinario y maravilloso que no hay comparación, nadie puede comparar, nadie puede hacer un ídolo, hacer una imagen diciendo que ese es el Dios o como Dios. Eso es un insulto, es un irrespeto, porque ¿cómo se puede comparar a ese Dios que está revelando Isaías capítulo 40, ese Dios incomparable, tan extraordinario, creador, sustentador, dador de vida, ese Dios extraordinario que hace milagros, ese Dios extraordinario que hace cosas extraordinarias y maravillosas? No se puede comparar a un ídolo, no se puede comparar a un mortal. No se puede comparar a nada, por más extraordinario que sea en la tierra, nada, porque
ese Dios grande sobrepasa por encima de todas las cosas y de toda la creación. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, en esta mañana realmente la intención de este servidor es que a ver si levantamos la mirada, a ver si cambiamos de pensamiento, de chip, a ver si cambiamos de concepto, de opinión, de cómo es nuestro Dios, de que si el Dios que usted está creyendo, el Cristo que usted está recibiendo, tiene en su corazón, es suficiente para usted en todo o no, o necesita la ayuda de otra persona. Necesita no solo tener a Cristo, sino que necesita de otro que le ayude a Cristo para que le pueda ayudar a usted a resolver sus problemas, sus dificultades. Si es así, estamos perdidos. Perdóneme la expresión, si es así, estamos en la olla. Porque si Cristo no lo puede hacer todo, estamos perdidos. Y la Biblia a mí me dice que Jesucristo es el mismo que ayer, hoy, por los siglos. Que Jesucristo no cambia, que Jesucristo no cambia, que Jesucristo no cambia, que Jesucristo no cambia. Él sigue siendo el mismo poderoso. Así usted nunca haya experimentado el poder de Dios por A, por B, por lo que sea. Eso no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. Eso no quiere decir que Dios no sana. Si usted ha tenido enfermedades o no las haya tenido y nunca haya tenido esa experiencia de una sanidad divina, no quiere decir que Él no lo hace o no lo puede hacer. Él lo puede hacer y lo hace porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que era, el que es y el que ha de... Todopoderoso, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Y que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Es eso, es eso. Esa es una verdad que debe revolucionar más y más nuestros corazones, sacarlos esos conceptos, esa idea de religiosidad o de pensamiento para llevarlo a una experiencia y a una vivencia espiritual, donde sintamos y experimentemos que lo que usted tiene aquí adentro de su corazón, si usted se ha arrepentido, si usted tiene a Cristo, aquí no tiene una religión, aquí tiene al Dios vivo, todopoderoso, al Dios que tiene toda autoridad, todo dominio, todo poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Si nosotros miramos a la luz de las Sagradas Escrituras y pues lo aplicamos en este momento, la palabra de Dios, volviendo a la sanidad y a los milagros, la palabra de Dios dice que el Señor, vamos a tomar un ejemplo, había un hombre completamente leproso. Está hablando en el libro de San Marcos, leproso por todas partes de su cuerpo. Yo creo que era el leproso más extremo que había habido en los días del Señor Jesucristo. Y ese hombre leproso, cundido por la enfermedad, invadido por la enfermedad, se acercó al Señor Jesucristo. Yo no sé cómo lo hizo, porque los leprosos no se podían acercar en medio de la comunidad, y menos cuando había multitud, menos se podía acercar, porque inmediatamente la gente se diera cuenta que había un leproso, lo primero que iban a coger era una piedra para mandársela, para matarlo, para quitarlo, para hacerlo apartar del sitio. Pero ese leproso, ahí con toda ese mal, con toda esa enfermedad, con toda esa inmundicia, como quiera decirle, llegó hasta el pie del Señor Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. ¿Qué respondió el Señor Jesucristo? Sí quiero. Sí quiero. Dice la palabra, y teniendo de él misericordia, lo tocó, y al instante que fue tocado, la lepra de ese hombre desapareció. Dios hace milagros porque tiene misericordia, siente compasión, siente dolor
cuando el hombre, cuando la mujer, cuando las personas, sean niños, sean ancianos, sea quien sea, están afligidos por las enfermedades, por los males, por los dolores, por las angustias, por los sufrimientos. No se puede decir que Jesucristo no sana en esta generación y en este tiempo, cuando hay tanto dolor, tanta enfermedad, tanta maldición. No se puede decir que Dios no lo hace, porque si Dios no lo hiciera, sería injusto. Eso iría contra sí mismo y contra su santa palabra, donde nos habla de un Dios de amor que no hace excepción de persona, sino que con amor y misericordia mira a cada uno de nosotros con ese amor, como dice la palabra, con ese amor eterno con que te he amado.